Tomando esta idea de Vygotsky de sistemas psicológicos y relaciones interfuncionales y no el desarrollo como cambio intrafuncionales, Luria va a considerar la percepción como un proceso psicológico que se modifica a lo largo de la ontogenia y que depende de la actividad práctica del sujeto situado en la cultura. Para ello, se va a hacer una serie de preguntas en las que él va a plantearse qué rasgos diferencian a la percepción en distintas épocas del desarrollo, qué relación hay entre percepción y experiencia práctica, cómo se diferencian las características de la percepción entre personas que han accedido a la escolaridad y personas que no. Para ello, él realizó una investigación en Uzbekistán. Una de las características de Uzbekistán era que era una población o era una sociedad, una cultura heterogénea entre los que habían un porcentaje alto de personas con analfabetismo y personas que tenían una escolaridad fruto del acceso, de la revolución y cómo había hecho hincapié, digamos, en el tema de la educación. Para ello, Luria, digamos, se va a plantear una serie de hipótesis. La primera es que la elaboración, análisis y síntesis de la información visual no se someten a leyes universales como planteaba la psicología de la Gestalt. Esas leyes que planteaban este modelo teórico servía para un periodo histórico muy limitado. La segunda hipótesis es que la percepción depende de un desarrollo histórico y cultural, al igual que los demás procesos psicológicos. Para eso, para hacer esta investigación, su muestra estuvo compuesta por mujeres analfabetas, hombres analfabetos, campesinos, estudiantes de una escuela de pedagogía, asistentes a los cursos para ser maestros de colegios primarios y semianalfabetos y activistas de una cooperativa. Para ello, su metodología consistía que al sujeto se le otorgaba una serie de matices de colores o figuras geométricas. Primero debían denominar cada elemento y después realizar una clasificación del mismo. En pruebas especiales se les decía la cantidad de grupos que debían formar o se les pedía que interpretaran una clasificación realizada por esos elementos. Como vimos en los resultados de la prueba de test de Luria, el famoso test de Luria, la investigación de Uzbekistán, las mujeres analfabetas decían que era imposible realizar la clasificación, ya que todos los colores eran distintos. Este es el color del estiércol, este es el del durazno. No lograban agrupar todos los matices de color en una sola categoría. Lo mismo parecía, digamos, con los objetos. Esto es un brazalete, esto es algo redondo que se parece, digamos, a un tacho. En cambio, la parte de la muestra que era analfabetizada, el sector de la muestra que era alfabetizado, lo que hacían era clasificación a partir de una categoría. Esto pertenece a los colores rojos, esto pertenece a determinado color verde y esto a determinada forma. Es un círculo o un semicírculo. Lo que Luria, digamos, planteaba era cómo intentar de demostrar, digamos, que la percepción de figuras geométricas dependía exclusivamente de las prácticas anteriores al sujeto en una práctica cotidiana y una práctica académica a partir de conceptos abstractos que los daba la cultura y en el caso de los alfabetizados de una cultura
letrada. Entonces, dentro, digamos, de los resultados a los que ustedes estuvieron viendo, a los que se llegaba a Luria, era que las personas donde prevalecía, digamos, una percepción concreta, se observaba una dificultad para clasificar figuras, ya que priorizaban, digamos, los rasgos evidentes por sobre los generales. Luria menciona que la mayoría de los científicos creía que todas las ilusiones, con respecto a las ilusiones ópticas, se basaban en un cimiento fisiológico, es decir, lo que llamamos ilusiones, figura fondo, que tampoco la Gestalt, digamos, lo denomina ilusiones, sino que tiene que ver justamente con una estructuración del campo, pero desde una perspectiva más objetivista, el percibir algo que no está directamente tenía que ver con leyes fisiológicas universales que no tenían que ver con la cultura. Para Vygotsky y para Luria, justamente, digamos, la organización de la figura y de estas ilusiones de ver cosas u objetos donde no están concretamente, tienen, digamos, que ver con la cultura. Y a continuación, digamos, presentamos, digamos, los resultados donde se observa que las personas con bajo nivel intelectual, las ilusiones ópticas descendían paulatinamente. En cambio, digamos, aquellos que tenían, digamos, más cultura, digamos, podían encontrar formas en aquellos objetos donde no había directamente tal objeto, sino que la forma surgía exclusivamente de un signo que organiza esa actividad perceptiva.